Hola, mi amigo querido, llegamos al fin de este trimestre. Ha sido un trimestre diferente, especial. No hemos podido congregar en la iglesia, no hemos podido salir de casa y en este tiempo de pandemia pues nos hemos agarrado de la mano del Señor Jesucristo a través del estudio de su palabra y de sus enseñanzas. El propósito de las lecciones que estudiamos este trimestre fue enseñarnos cómo estudiar la Biblia de una manera correcta. Aprendimos que no basta leer un versículo y crear una idea solo con ese versículo, sino que es necesario leer el contexto para tener una idea correcta de lo que el escritor bíblico quería decir. Aprendimos también que en el estudio del contexto debemos conocer la cultura de las personas en el momento en que el texto fue escrito originalmente. Y que además debemos ver el significado de las palabras dentro del idioma que fue usado por el escritor. Pero esta semana veremos que de nada o de poco vale el estudio de la Biblia si los frutos no aparecen en nuestra vida. Al final de cuentas, el propósito de la Biblia no es informativo, sino transformativo. De nada vale que la información entre a mi cabeza si mi vida no cambia, si mi carácter no cambia, si mi manera de hacer las cosas no cambia. No basta saber, hay que vivir lo que sabemos. Y aquí, una vez más, entra el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. El Espíritu Santo en realidad genera en nosotros el deseo de buscar a Dios, el deseo de buscar su palabra. Y cuando estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para no hacer interpretaciones incorrectas del texto, sino para entender lo que Dios nos está diciendo. Y después el Espíritu actúa en nuestra vida, ayudándonos a caminar dentro de las enseñanzas del Maestro. Empecemos leyendo Filipenses capítulo 2 versículos 13 al 16. Antes de comentar este texto, debo decir que en este texto que vamos a leer hay 4 pensamientos claves. El primero es que solo el Espíritu Santo puede llevarnos a vivir el Evangelio. Segundo pensamiento, si realmente la palabra produce frutos en nuestra vida, pues entonces debemos vivir sin murmuraciones ni contiendas. Tercer pensamiento, esta es la única manera de ser luz en medio de las tinieblas. Y finalmente el cuarto pensamiento, esta es la mejor manera de prepararnos para la venida de Jesús. O sea, viviendo sin murmuraciones, sin contiendas. En otras palabras, permitiendo que la palabra escrita produzca frutos en nuestra vida, que no hayamos recibido solo la información, sino que el Espíritu transforme nuestro corazón. Con estas 4 ideas en mente, leamos el texto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Mira, Dios es el que produce el querer como el hacer. Por eso dije denantes que tú no estudias la Biblia porque tú quieres. Tú estudias la Biblia porque el Espíritu Santo te inspira a hacerlo. A veces la gente dice, yo entré a la iglesia sin querer. No. Tal vez conscientemente tú no querías entrar, pero ese tu no querer ya era una respuesta al llamado, al trabajo del Espíritu Santo. Porque nadie se acerca a Dios si el Espíritu no trabaja en él. Así que cuando tú tienes la voluntad, las ganas de estudiar la palabra de Dios, es porque ya estás respondiendo al llamado de Dios. Por eso el texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Y cómo produce esto Dios en tu corazón? A través del Espíritu Santo, que también es Dios. Sigo leyendo el texto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. O sea, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, y si estudias la palabra de Dios no solo para informarte, no solo para discutir, no solo para buscar argumentos para contradecir a las otras personas, sino que vas con un corazón humilde para encontrarte con Dios a través de su palabra, ¿qué es lo que va a suceder?
El Espíritu va a trabajar en tu corazón y va a ir moldando tu carácter. De un tipo iracundo, bravo, discutidor, peleador, orgulloso, soberbio, el Espíritu te va a transformar en un ser humilde, manso como el Señor Jesucristo. Manso y humilde. Ahora, dime una cosa, personas mansas y humildes van a vivir murmurando, en contiendas permanentes, discutiendo, agrediéndose, ofendiéndose. Una persona que realmente es sincera y estudia la palabra de Dios y se deja transformar por el Espíritu Santo, ¿es capaz de entrar al internet y agredir a las otras personas? ¿Qué Espíritu Santo trabaja en el corazón de una persona? ¿Qué sinceridad hay en el corazón de una persona así? Quiere decir, el mejor argumento de que has encontrado la verdad y has encontrado la palabra de Dios es la transformación que el Espíritu genera en tu corazón. Si tú realmente has conocido la palabra y estás estudiando la palabra, cada día debes asemejarte más al Señor Jesucristo. Sigo leyendo el texto desde el inicio. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí está el resultado. Cuando tú estudias la palabra de Dios y el Espíritu transforma tu corazón y tu carácter cambia, tu manera de ser cambia, ¿qué va a suceder? En el barrio donde vives, en la ciudad donde vives, en la comunidad donde te mueves, las personas se van a dar cuenta que tú no has cambiado de religión, sino que has cambiado de vida. No es que has salido de una iglesia y te has ido para la otra iglesia, sino que tu vida es completamente diferente. Eres un luminar en el mundo. ¿Por qué? Vives de una manera sencilla, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es por eso que yo siempre digo, y mucha gente a veces yo temo que no me entiende, el asunto no es cambiar de religión, el asunto es cambiar de vida. El asunto no es yo creía antes así y ahora creo así. ¿De qué vale lo que crees si eso no se traduce en mansedumbre, en humildad? Cuando caminas en la calle, la gente ve que dentro de ti hay algo especial. Ha sucedido algo diferente contigo. Es por eso que cuando una persona realmente es convertida, el mayor argumento para traer a sus familiares, a sus amigos a la iglesia, no es la doctrina, sino su estilo de vida. Cuando tú eras un hombre malo, hablabas feo, agredías, discutías, criticabas, pero ahora fuiste transformado por Jesús, la propia gente te va a preguntar, ¿pero qué te pasó? Y ahí vas a tener la oportunidad de hablarle de Jesús, de presentarle la Biblia y presentarle todo el cuerpo doctrinal, pero eso como un resultado de la transformación que Jesús hizo en tu vida. Y el texto de Pablo termina diciendo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Este es el cuarto pensamiento. La mejor manera de prepararse para la venida de Cristo es vivir la palabra de Dios con humildad, con mansedumbre. Si tú quieres prepararte para el encuentro con Cristo, permite que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón, te cambie, te transforme, te haga simple, manso, humilde en medio de una generación maligna y perversa. La mejor manera de prepararse para la venida de Cristo no es salir corriendo a esconderse en el campo, no. La mejor manera es volverte una luz que alumbre en la oscuridad donde vives y que las personas sean iluminadas por esa luz y guiadas al Señor Jesucristo. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos la necesidad que tenemos de aprender del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que Jesús utilizó la Biblia? Claro, la Biblia para él era el Antiguo Testamento. Jesús era Dios, se había hecho hombre, pero el hecho de haberse tornado un ser humano, haber tomado nuestra naturaleza, no disminuyó en nada su divinidad. Así que Jesucristo en esta tierra tenía autoridad para dejar de lado las enseñanzas bíblicas porque él mismo era las enseñanzas vividas. O él tenía autoridad para cambiar lo que estaba escrito si quisiese, pero no lo hizo. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, él respetó las enseñanzas de la Biblia.
En el desierto, por ejemplo, él derrotó al enemigo con la palabra escrita. Él no solamente hablaba la palabra, él la vivía. El diablo no pudo derrotar a Jesucristo porque él conocía la palabra de Dios en el contexto. El diablo vino a Jesucristo con versículos de la Biblia, pero sacados de su contexto. Y Jesucristo lo derrotó usando la propia Biblia dentro del contexto. Es por eso que es necesario respetar las enseñanzas bíblicas en su contexto. Más tarde, en su primer sermón, que no fue el sermón de la montaña, Lucas 4:16, dice que él comenzó su ministerio un sábado en Capernaum. Entró a la sinagoga y se levantó y leyó las escrituras. En su primer sermón, en su primer mensaje, él podría haber dicho, bueno, yo estoy aquí y pues soy Dios hecho hombre y esta es la voluntad de mi Padre. Podría haber dicho perfectamente, pero no. Él tomó la Biblia, abrió un texto del profeta Isaías y lo leyó y después lo interpretó. Y al interpretar dijo que las escrituras estaban hablando de él. O sea, él se levantó a leer la Biblia antes de predicar. Es por eso que hace muchos años acepté, para mi propia experiencia como pastor, nunca predicar sin abrir el texto bíblico. Y no salirme del texto bíblico, sino exponer lo que la palabra de Dios dice en el texto bíblico. No es una exposición teológica, es una exposición homilética. Porque la iglesia no es un grupo de estudiantes de teología. La iglesia es un grupo de seres humanos que está buscando soluciones para sus dramas, está peregrinando en esta vida rumbo al cielo. Y entonces yo no puedo hacer una exposición teológica de la palabra. Tengo que hacer una exposición homilética, aplicar lo que el escritor bíblico dijo a las necesidades de la gente de hoy. Y Jesús hacía eso, y Pablo hacía eso, y los grandes predicadores de la Biblia hacían eso. Y si tú quieres ser un predicador poderoso en las manos de Dios, pues toma el texto y aplícalo a las necesidades de hoy. Más tarde, en el camino de Emaús, Jesús encontró a 2 discípulos, desanimados, pensando que todo había terminado. Y la Biblia dice que, comenzando con el Antiguo Testamento, el Señor Jesús les explicó a ellos lo que la Biblia decía acerca de él. ¿Y qué pasa? Más tarde, esos discípulos dicen, no nos ardía el corazón cuando él nos abría la palabra de Dios. Les ardía el corazón. Jesús usó toda su vida, mientras desarrolló su ministerio en esta tierra, la palabra de Dios. No la anuló, no la dejó de lado, la usó y enseñó a sus seguidores a usar la palabra de Dios. Vamos al tercer punto que está relacionado con este segundo punto. Aquí el punto es Jesús versus la Escritura. O sea, Jesús contra la Escritura. ¿Cómo es eso? La declaración no es tan descabellada como parezca, porque hay muchos cristianos sinceros que colocan a Jesús contra la palabra escrita, especialmente contra el Antiguo Testamento. Algunos creen que a partir de Jesús, las enseñanzas del Antiguo Testamento pasaron a un segundo plano y toman, por ejemplo, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Estos cristianos sinceros agarran este texto y dicen así, aquí está claro, lo que fue dicho en el Antiguo Testamento ya no tiene valor. Ahora lo que vale es lo que Jesús dijo. Y generalmente lo que quieren decir por tras de eso es lo siguiente. Antes la gente se salvaba por guardar la ley, pero ahora la gente se salva por la gracia. Y ya he dicho muchas veces, el Antiguo Testamento no enseña que la salvación sea por las obras ni por guardar la ley. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, atravesando todos los libros de la Biblia, la enseñanza de Jesús es única. La salvación es solo por la gracia de Cristo. Por eso un cordero fue sacrificado cuando Adán pecó. Por eso el Cordero de Dios vino a este mundo para concretizar lo que el corderito sacrificado todos los días en el ceremonial de Israel
significaba. O sea, cuando Jesús dijo, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, no estaba anulando el Antiguo Testamento, lo estaba ampliando, le estaba dando el sentido espiritual, estaba saliendo simplemente de la palabra y entrando en la realidad de la vida, de los hechos. Y te voy a explicar. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces mucha gente dice, aquí ya la ley está anulada. Pero entonces él dice, pero ahora yo os digo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Ahora yo te digo una cosa. ¿Qué decía la ley del Antiguo Testamento? No cometerás adulterio. ¿Y qué dice la ley del Nuevo Testamento, si tú quieres llamarle así? Ni siquiera mires a una mujer para codiciarla en tu corazón, porque ya habrás cometido adulterio. O sea, yo siempre digo en ton de broma, no es mejor que te quedes con la ley del Antiguo Testamento, que no te prohíbe siquiera pensar. Es mucho peor caer en la ley del Nuevo Testamento, donde Jesús amplía y le da significado espiritual para que no te quedes limitado a la letra. Y te dice, ahora, antes se decía, no cometerás adulterio. Ahora yo te digo, ni siquiera pienses, ni siquiera mires a una mujer para codiciarla. Quiere decir, Jesús no anuló las enseñanzas del Antiguo Testamento. No puedes colocar a Cristo contra el Antiguo Testamento. Él vino, Él vivió el Evangelio, Él amplió la palabra de Dios. Y en Juan 5, 45 al 47 dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, refiriéndose a Moisés, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, aquí está claro, el propio Señor Jesucristo dijo, entre Moisés y yo no hay contradicción. Ahora, si tú no crees a Moisés, ¿cómo vas a creerme a mí? Esto es interesantísimo. Hablemos ahora del tiempo que es necesario pasar en el estudio de la palabra de Dios. Esta es la cuarta parte. Oh querido, la palabra de Dios solo tiene sentido, solo tiene valor cuando tú la estudias. Y no estoy hablando de estudiarla en grupo, en un grupo pequeño, en la iglesia, y ni siquiera en el culto familiar. El estudio de la palabra de Dios tiene valor en todas esas circunstancias. Pero yo estoy hablando del estudio personal. Tienes que debruçarte en la palabra de Dios. Tienes que abrir la Biblia cada día y en tu corazón decirle a Dios, Señor, este día es desconocido para mí, yo no sé lo que va a suceder. Yo necesito que tú me guíes. Y entonces abres la palabra de Dios para encontrar las respuestas. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, no tienes que temer, no tienes que asustarte. Es posible que hayas perdido el empleo, es posible que hayas perdido un ser querido, es posible que estés enfermo, es posible que no tengas cómo pagar las cuentas, pero no te desesperes. Jesús es tu amigo, Él te conoce. Pero para que sientas su mano poderosa tocando tu corazón y ahuyentando tus dudas, es necesario que abras la palabra de Dios a solas, que converses con Dios en tu corazón, que le pidas iluminación, que te ayude a tomar decisiones sabias, porque si tomas decisiones llevadas por el impulso humano, te vas a equivocar, te va a ir mal, vas a sufrir. Necesitas no solamente de un consejo escrito, necesitas de una persona a tu lado hablándote al corazón, y esa persona es el Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la importancia de la memoria y del canto. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesucristo, cuando enfrentó al diablo en el desierto, tenía los textos bíblicos del Antiguo Testamento en su cabeza. No tenía la Biblia abierta, tenía los textos en su cabeza. Los había aprendido desde niños. ¿Sabes que la mayoría de los versículos que yo sé de memoria no los aprendí en la Facultad de Teología, ni en mi vida ya como pastor? Los aprendí como jovencito, como un niño. Porque en aquellos tiempos, y gloria a Dios por aquellos tiempos, teníamos en la iglesia lo que se llamaba la devoción matutina y teníamos lo que se llamaba la sociedad de jóvenes. Y cada sábado en la sociedad de jóvenes, una parte
de las actividades era que todos deberíamos repetir de memoria los versículos de la devoción matutina, los 7 versículos de la semana. Y fue así que yo memoricé tantos versículos que hoy en mi vida de pastor me ayudan. Qué pena que todo eso pasó de moda. Qué pena que hoy hay jóvenes en la iglesia que les gusta cantar, les gusta ir a la iglesia, adorar a Dios, pero cuando el pastor da un texto, por ejemplo, se demoran tanto en encontrar el texto porque no dominan la Biblia, no conocen la Biblia. Oh, mi querido joven, ¿con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista, y responde, con guardar tu palabra. Una bonita manera de memorizar textos es cantando. Gracias a los compositores que tenemos, que muchos de ellos han compuesto salmos, versículos de la Biblia, para ser cantados. Y esa es una linda manera, pero guarda la palabra de Dios en tu corazón, en la hora de la angustia, en la hora de la tristeza. Repítete, canta esos himnos, saca el texto bíblico de tu mente. No te amedrentes delante de los problemas, de las dificultades. Cuando llega la tentación, repite los textos de la palabra de Dios. Cuando estás desanimado, repítelos. Cuando viene el diablo queriendo destruirte, repítelos. Cuando el cielo se pone oscuro y no hay sol, repite la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Em có biết không, hè về phường hồng đẹp